Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el tema que vamos a tener en esta tarde se titula Una obra de gracia inesperada. La verdad es que el relato es una historia muy hermosa, realmente maravillosa, porque hallamos aquí grandes verdades y en especial cómo la gracia de nuestro Señor es mostrada de una manera que no tal vez esperaríamos. Cuando nuestro Señor estaba ya a punto de terminar su ministerio terrenal, la obra había sido hecha y tenía que experimentar la muerte para luego triunfar sobre ellas. Aún en estas circunstancias vemos cómo el Señor muestra su misericordia, muestra su gracia hacia pecadores, y un pecador que estaba envuelto en circunstancias externas bastante profundas, mostrándonos que no hay nadie que esté suficientemente lejos del perdón de nuestro Señor. Así que es una obra de gracia inesperada. Y tenemos una vez más esta maravillosa oportunidad de poder hablar el mensaje del Evangelio, este mensaje de buenas nuevas, mensaje de salvación que es tan solo por la gracia de Dios. Gracia, ese favor inmerecido, es la bondad de Dios desplegada por ningún mérito humano, sino tan solo por su propia misericordia. Y es esta gracia que obra en el corazón de aquellos que creen. No es algo que el hombre pueda lograr por sí mismo, como que un día se levantara en la mañana y dijera: hoy día quiero ser un cristiano, y tomando ciertos rezos o ciertas cosas, simplemente al final del día pueda decir: en vista de todo lo que he hecho, me puedo considerar un cristiano. Por cierto que no. La gracia es aparte de cualquier mérito humano, de cualquier autojusticia que podamos presentar delante del Señor. Y la gracia entonces comienza a trabajar en el hombre, y le llamamos que trae una influencia divina sobre el corazón, entendiendo el corazón como los pensamientos, como los afectos, entendiendo el corazón como la voluntad, los actos que realizamos, y todo aquello producto del pecado está corrompido, de tal manera que el hombre ya no haya placer en meditar en Dios, el hombre no haya placer en seguir los caminos de Dios, sino que simplemente sigue los deseos de su propio corazón, inclinado a aquellas cosas que satisfacen sus propios anhelos, sus propios deseos, viviendo para sí mismo. Entonces, para que haya un cambio y una transformación, es Dios que debe obrar, y lo hace por medio de su gracia, trayendo una influencia divina, como le llamaron los antiguos puritanos, sobre el corazón. ¿Y qué es lo que hace esto? En primer lugar, comienza a traer un entendimiento acerca de quién es Dios, un entendimiento acerca de quién es el Creador, dependiendo del contexto, tal vez de donde puedas haber crecido, ha de tener una idea acerca de Dios. Para algunos, la fe, la religión, tiene que ver simplemente con ceremonias, con formalismo. A tal momento de mi vida me bauticé, o a tal momento de mi vida hice alguna ceremonia religiosa, alguna comunión, alguna confirmación. Y que de una u otra manera creemos que por el simple hecho de haber cumplido estas ceremonias, ya estamos a cuentas con Dios. O tal vez otro lo verá como un conjunto de asuntos que tienen que ver con sentir cosas. Y vemos a un Dios como alguien que está para nuestro beneficio, así que vamos a la iglesia buscando algún tipo de terapia, algún tipo de ayuda para solucionar algunos problemas del alma o dudas, pero nada más que aquello. Pero la gracia comienza a mostrarnos ahora quién es realmente Dios. Y lo hace por medio de su palabra, lo hace por medio del Evangelio, mostrándonos que en primer lugar Dios es un Dios santo. Y la santidad de Dios nos habla acerca de que Él no tolera la maldad. Los destinos de nuestros caminos, el designio de nuestro propio corazón está en oposición a aquellos designios, a aquellos planes que Dios ha trazado por medio de la Escritura. Hemos sido llamados para vivir para la gloria de Dios, en obediencia a sus normas, amando a Dios.
pero hemos trazado nuestro camino, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de entender este mundo. Entonces el Evangelio comienza a mostrarnos realmente quién es Dios, un Dios santo en primer lugar, no como este Dios que hoy día se ha formado y forjado en la mente de muchas personas. Dios es tu compadre, Dios es tu amigo, así que vengan esos 5, no pasa nada, sigue adelante con tu manera de entender la vida y al final de los días vamos a entrar achoclonados al cielo. La gracia, cuando comienza a trabajar en el corazón, en primer lugar trae entendimiento acerca de quién es Dios, de su santidad, perfección y pureza. Y a la vez nos muestra que Dios debe tratar con ese pecado que hay en el hombre. Nos muestra que Él es justo, debe tratar, debe castigar aquellas desobediencias que hacemos en contra de Él. Pero también vemos a un Dios misericordioso y todo eso es por medio de la Escritura. Y es a la luz de estas cosas que también la gracia trae entendimiento acerca de nuestra propia realidad. Como que comienza un velo a salir de nuestros ojos, ese velo que nos impedía ver quién realmente somos delante del Señor. Culpábamos a todos de cualquier cosa que nos ocurriera. Todos los demás eran personas malas, todas las demás eran personas pecadoras que hacían lo malo, jamás nosotros. Pero de repente la gracia comienza a mostrarnos que esta también es una realidad de nuestro propio corazón y que producto de ese día a día en contra de Dios o indiferentes a Dios se va acumulando una deuda por ese pecado, una deuda que no puede ser pagada. Así que nos muestra a Dios en primer lugar, nos muestra nuestra propia realidad, quiénes somos delante del Señor. Y ahora también la gracia comienza a mostrarnos el camino por el cual podemos alcanzar salvación y vida eterna. Pensamos y nos damos cuenta de que las obras no nos pueden conducir a ningún lugar, que las ceremonias religiosas por sí solas no tienen ningún poder para lavar nuestros pecados, que ningún bautismo o una confirmación o cualquier cosa de ese estilo por sí misma puede hacernos aptos delante del Señor. Así que nos muestra ahora el único camino a la salvación, que es Cristo. Comenzamos a entender todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No solamente era un ejemplo moral, el ejemplo de una buena persona, el ejemplo para imitar en nuestro caminar, sino que vemos a Cristo en la cruz del Calvario pagando por los pecados que no eran de Él, sino por el pecado de todos aquellos que han de poner su confianza en Él para ser perdonados y alcanzar misericordia. Así que la gracia ahora, fuera de todo mérito humano, comienza a trabajar en el corazón mostrando y trayendo entendimiento acerca de estas verdades que son centrales al mensaje del Evangelio. Pero hay algo más que la gracia hace. En la medida que escuchas al predicador, que lees la palabra del Señor, tal vez alguna literatura, alguna conversación, alguien mostró preocupación por tu alma y el Señor usa esos medios para poder tratar con tu corazón. Ahora aquello comienza a traspasar tu conciencia. ¿Qué significa esto? Comienzas a ser conmovido por la verdad del Evangelio. Tal vez piensas, no me interesa, no es algo que esté dentro de las cosas que quiero, escuchar de Cristo, ir a la iglesia, sentarme a conversar acerca de la Biblia con algún familiar o algún amigo, eso está fuera de cualquier plan que yo pueda tener. Pero de repente, producto de la obra de Dios en el corazón, comienzas a ser conmovido en relación a estas cosas. Hay una cierta medida de vergüenza que comienza a venir, como un chorro de agua que tú abres la llave y tal vez al principio por gotas que van cayendo, pero cada vez que el Señor comienza a obrar, esa llave comienza a abrirse y ahora esa medida de vergüenza comienza a aumentar en la medida que vas comprendiendo quién eres delante del Señor y finalmente eres convencido de la realidad espiritual. Ya no te ves como víctima de las circunstancias, no te ves como la persona que ha recibido simplemente el mal de otros, sino ves que eres pecador tú mismo. Y ahora el Señor entonces, producto de esta obra, te despierta a una necesidad, a la necesidad de perdón, a la necesidad de un Salvador, a darte cuenta que no puedes hacer nada por ti mismo, a darte cuenta que ninguna obra, ningún mérito, ninguna autojusticia puede darte algo delante del Señor, así que eres despertado a esta necesidad de perdón. Y también eres despertado a esa necesidad de ser limpio del pecado. Y esto es algo nuevo, algo que nunca has experimentado antes, algo que nunca has sentido con sinceridad en tu corazón. Tal vez hubo cierta medida de remordimiento. El remordimiento es ese dolor pasajero
esa vergüenza temporal, producto de hacer algo, pero que luego se olvida y simplemente vuelves a hacer lo mismo y disfrutarlo. Pero esto es algo diferente, necesitas ese perdón que tan solo Dios da, y es algo nuevo, algo que nunca habías experimentado. Está la obra de gracia en el corazón. Trae entendimiento. Este entendimiento va más allá del intelecto, traspasa tu conciencia. Y el Señor ahora elimina esa aversión que había en contra de Dios, a las cosas de Dios. Así que esa voluntad incrédula, ese ser que no consideraba los asuntos espirituales, ahora es vencida. Y comenzamos por la obra de Dios a ser inclinados a desear las cosas de Dios, a creer que necesito un Salvador y a expresar esa necesidad delante del Señor. Así que toda aversión, todo esto en contra de Dios comienza a ser quitada por la obra de Dios, la obra de gracia en el corazón. Y esto comienza a guiarnos al arrepentimiento. Esta es la obra de gracia en el corazón del hombre. Comienza a guiarnos al arrepentimiento, ese dolor por el pecado, esa vergüenza que comienza a venir. Así que somos guiados en oración al Señor. Aquí está mi pecado. Esto es lo que yo he hecho, esto es lo que ha dominado mi vida, estas son las características de lo que ha sido mi existencia. Aquí está mi orgullo, aquí está mi mentira, aquí está mi indiferencia, aquí está mi incredulidad, aquí está todo lo que he sido, Señor. Seguramente no te vas a acordar de todos y cada uno de los pecados, pero has de traer aquellos que han sido recurrentes o aquellos grandes pecados que han dominado tu vida y se los vas a confesar al Señor con todo tu corazón, rogando su perdón. Eso es el arrepentimiento, volverse a Dios y mirar el pecado desde el punto de vista de Dios y ya no confiando en nuestra propia justicia. Y no solamente nos guía el arrepentimiento, sino que la gracia nos guía a Cristo. Nos guía a comprender ahora, no tan solo de manera intelectual, sino nos lleva a sentir ese sublime amor de Cristo. Que todo lo que hizo en la cruz del Calvario no fue simplemente para darnos un hermoso ejemplo moral al cual debemos imitar, sino comprendemos que todo lo que Él hizo en la cruz lo hizo por pecadores como yo. Jesús, un amigo del pecador, de ese pecador sin esperanza, que reconoce que tan solo en Cristo hay salvación, así que va a Él, va harto de su propia vida, va harto del mundo, va harto de ese pecado que ha estado impregnado en su ser durante toda su vida. Y ruega al Señor ahora a Cristo, el único mediador, que le reciba en todo su ser. Todo eso es lo que la gracia hace, la influencia divina sobre el corazón. Y todo eso lo vemos en el relato que tenemos aquí en el libro de Lucas. Es hermoso cómo vemos esta gracia en un momento inesperado. Un hombre que minutos después de todo lo que ocurrió, murió, pero allí el Señor tuvo misericordia de él para mostrarnos que el Señor también tiene misericordia de todos aquellos que vienen delante de Él reconociendo su realidad, reconociendo cuánto necesitan a un Salvador. Quiero trazar el contexto brevemente para luego ver cómo estas cosas, esta obra de la gracia la vemos en este ladrón en la cruz. Y estamos en el momento cúlmine de la obra de Cristo, de su ministerio terrenal. Él vino a hacer una gran y hermosa obra. Él vino a vivir una vida de obediencia perfecta a las normas de Dios, algo que para el hombre es imposible, producto de su naturaleza corrompida, producto de ese andar diario buscando vivir autónomos de Dios. Pero Cristo se sometió voluntariamente a las normas de Dios y cumplió las santas demandas de Dios de obediencia y amor a Él. Y aquí estamos en el momento cúlmine. De hecho, si vamos al versículo 26, vemos allí que comienza la crucifixión. Ya habían terminado los juicios injustos, tanto el juicio judío como el juicio romano. Había sido llevado de aquí para allá, había sido castigado, había sido maltratado, había llevado duros latigazos y finalmente había sido condenado a morir. Eso lo vemos aquí, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y luego llegamos entonces al versículo número 32,
donde dice que también llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Así que el contexto es la crucifixión de Cristo. Así que él iba cargando su cruz, luego Simón de Cirene la llevó, pero junto a él dos ladrones. No sabemos quiénes son, no tenemos detalles de su vida, no tenemos un nombre, no tenemos lo que hicieron, podemos tomar cierta especulación por el castigo que llevan, pero también esto nos sirve a nosotros para poder ilustrarnos en este hombre. Cada uno de nosotros podemos vernos reflejados en la vida de este ladrón sin esperanza, condenado a morir allí de la manera más terrible y dura conocida en aquellos años. Lo que sí sabemos de ellos es que no eran personas amables. Eran hombres probablemente muy endurecidos. Tal vez habían vivido años de crueldad, maltratados y maltratando. Tal vez habían cometido homicidios, habían tal vez matado a algún soldado romano, lo que iba a significar la muerte, y la muerte en crucifixión como un medio disuasivo para el resto de las personas. Tal vez eran hombres muy violentos. Eran personas que no eran personas amables, no eran personas tiernas tal vez, no eran personas que fueran ejemplos de vida en aquellos años. Y cuando leemos los relatos paralelos que hallamos en Mateo, también en Marcos y también en Juan, vemos a estos ladrones que tal como la multitud estaban mostrando desprecio a Cristo. Estaban mostrando odio hacia aquel que estaba a su lado. Estaban haciendo eco de esas palabras duras, de esos insultos que se estaban dando minuto tras minuto, hora tras hora en contra de Cristo. Así que ellos estaban haciendo causa común con estos hombres, los soldados que se nos muestran también. Versículo número 35, por ejemplo, el pueblo estaba mirando, los gobernantes se burlaban de él, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Así que toda la multitud estaba en contra de Cristo y estos dos ladrones simplemente estaban siguiendo el mismo patrón, menospreciando a Cristo, hablando en contra de él, no considerando en absoluto quién era él. Así que se escuchaba menosprecio de ellos. Mira el verso 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero no solamente era uno. Los otros evangelios hablan que los dos estaban en esta misma dinámica de estar hablando en contra de nuestro Salvador. Pero algo ocurrió, y que es el mensaje de esta tarde. Algo ocurrió en medio de esta maravillosa historia, de este relato. Es cuando la gracia precisamente comienza a obrar. La gracia de Dios comienza a brillar en este contexto tan duro, en esta circunstancia tan lamentable. Cristo estaba a punto de morir. Allí la gracia una vez más comienza a brillar. ¿Y de qué manera? Cuando uno de estos dos ladrones comienza a cambiar. Cuando comienza a dar evidencias claras de un cambio en el corazón que Dios estaba haciendo tan solo por gracia y misericordia. Pero no solamente aquello, porque habían más cosas que estaban ocurriendo. Ese día, estos dos ladrones iban a quedar separados el uno del otro por siempre y para siempre. Aquel que rechazó a Cristo, que no pudo advertir el llamado de Cristo por medio de todo lo que él estaba haciendo y que le rechazó hasta la muerte, iba a estar pagando por sus pecados en el infierno para siempre. Pero este ladrón del cual vamos a hablar, ahora iba a estar disfrutando de la bendición de aquellos que creen en Cristo como el único Salvador. Así que una vez más aquí se nos presenta estas dos eternidades, estos dos caminos. El que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida, dice Juan en su primera carta. Pero el que no tiene a Cristo, el que no ha creído en Él, el que ha querido seguir sus propias maneras de entender la vida, dejando a Dios de lado y todo lo espiritual abandonado, el que no tiene a Cristo no tiene absolutamente nada. ¿Cuál fue la diferencia? Porque uno pudo tener acceso al cielo y el otro siguió en su pecado camino al infierno.
la gracia salvadora obrando en uno de ellos. Y eso es lo que vemos, la obra de gracia salvadora en uno de estos malhechores. Y en primer lugar, vemos cómo el Señor, producto de esa obra de gracia en el corazón, como dije al principio, trajo entendimiento acerca de quién es Dios, de su propia realidad y acerca de quién estaba a su lado colgando de aquella cruz. Trajo entendimiento. No sabemos la manera, eventualmente pudo haber escuchado acerca de Cristo antes, o tal vez por medio de la burla que las otras personas decían. Versículo 37 o el versículo 35, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Y tal vez este hombre preguntó, ¿a otros salvó? ¿A qué se refería con esto? Y tal vez comenzó a pensar, tal vez luego escuchó a los soldados decir, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, rey de los judíos. ¿No será este el Mesías prometido? No sabemos, estoy especulando en relación al relato, pero de una u otra manera, uno de estos malhechores logró entendimiento. Tal vez las burlas, las palabras duras en contra de Cristo, pero también escuchó a nuestro Señor decir esas hermosas y tiernas palabras desde la cruz. Versículo 34, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que es obvio que este hombre estuvo expuesto a las verdades que estaban siendo dichas, ya sea por medio de burlas o por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que comenzó a entender las cosas que antes no comprendía, aquellas cosas que le eran ocultas, aquellas cosas que no tenían importancia para él, no tenían ninguna relevancia, pero ahora vemos este entendimiento que le permite considerar de una manera diferente a quien estaba junto a él colgado allí en el Calvario. La crucifixión, obviamente, ya hemos hablado de esto, era un medio disuasivo para que las personas no se fueran en contra del imperio, por eso eran públicas y pasaban por lugares los más visitados posible para que la gente pudiera ver esto, de tal manera de que tomara miedo de poder pensar siquiera irse en contra del imperio. Estos ladrones eventualmente tenían amigos similares a ellos y podemos presumir que muchos de ellos también habían experimentado una muerte como esta. Y tal vez vieron a esos hombres llenos de odio, de resentimiento hacia los verdugos, hacia quienes le maltrataban. Pero Cristo estaba allí en silencio y diciendo estas hermosas palabras, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tal vez diciéndole a su madre María, mira, ahí hay tu hijo, ahí hay tu madre, encomendando a Juan al cuidado de María. O tal vez diciendo que ya todo estaba hecho, las palabras de Cristo desde la cruz. No tenía sed de venganza, no tenía sed de odio, no estaba en contra de sus verdugos. Todo lo contrario, habían palabras de perdón. Y tal vez por medio de esto, palabras o preguntas, comenzó a realizarse uno de estos malhechores. ¿Por qué no se defiende? Mira cómo le maltratan estas palabras tan duras. ¿Por qué soporta toda esta aflicción de esta manera? ¿Qué clase de hombre podría comportarse como Cristo? Preguntas que tal vez vinieron a este hombre. Era algo completamente diferente a lo que había visto. Así que logró entendimiento, la obra de gracia, la influencia divina en el corazón del pecador. Pero en segundo lugar, también vemos cómo esto traspasó la conciencia de este hombre. Porque fue esto lo que le impidió a él continuar diciendo palabras duras. Él estaba en la misma condición, hablando en contra de Cristo, hablando en contra de él, burlándose de él. De repente todo esto cesó. Las palabras duras dieron lugar al silencio, tal vez a la meditación. Tal vez entendió que un día iba a presentarse delante del tribunal. El temor de Dios vino a él, de tal manera que fue traspasada su conciencia por estas verdades que pudo comprender por la gracia de Dios. Y comienza a mostrarse que la aversión a Dios, el rechazo, la burla, todo aquello ha sido eliminado. Y la primera evidencia que vemos de esto lo hallamos aquí en el versículo número 40. Porque ahora, en vez de burla, en vez de desprecio, había una disposición a hablar por el Señor, a defender a Cristo.
Y él dice lo siguiente, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y en el versículo 40, respondiendo el otro del cual estamos hablando, en que la gracia de Dios está obrando, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación. Hermosas palabras, y vemos cómo la gracia está obrando en él. Toda aversión en contra de Dios ha sido cambiado ahora por una disposición a hablar por el Señor. Y añade, versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos. Pues el cambio en su mente, en su corazón, en su ser, darse cuenta que Él es culpable, que Él merece esas cosas que está experimentando. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ahora mira qué hermosas palabras. Mas hablando de Cristo, ningún mal hizo. Así que luego tenemos el arrepentimiento y la confesión, porque fue consciente de su pecado y él lo confesó públicamente. Aquí están estas breves palabras. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Por cierto, no podemos tener todo lo que pasó en esa conversación, pero todo esto nos permite extraer una hermosa oración de arrepentimiento, un patrón de oración de arrepentimiento. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él estaba reconociendo y admitiendo que era culpable de sus crímenes y del castigo que él estaba recibiendo. Esa es la obra del Señor convenciendo de que somos pecadores, convenciendo que debemos llevar las consecuencias del pecado, y eso es la condenación eterna. Todo eso lo vemos en la vida de este ladrón. Tal vez antes se excusaba, que mira las circunstancias en las cuales crecí, los amigos que tuve, las oportunidades que no se me presentaron, las desigualdades del imperio, las desigualdades sociales y un montón de cosas que una vez tras otra, generación tras generación, la gente comienza a traer. Pero para este hombre ya no había excusa. Para este hombre ya no había nada que presentar para su defensa. La señal de la obra de gracia es que la autojusticia o las excusas ahora daban paso a un reconocimiento que el problema era de su propio corazón. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y añade, mas ningún mal hizo. Muestra su confianza en Cristo. Entendió que él era inocente y todo lo que él estaba haciendo allí en la cruz del Calvario no era en relación a su propia vida, sino entendió que él estaba obrando en relación y en beneficio de otras personas. Este hombre ningún mal hizo. Así que él está diciendo que el que está a su lado está completamente sin pecado, sin falta, por lo que reconoce que lo que él estaba haciendo allí lo estaba haciendo en favor de otras personas. Así que sin duda este hombre entendió que Cristo, el que estaba colgado allí en la cruz del Calvario, era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo, que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, que había nacido en Belén y que luego de una vida de obediencia, haciendo grandes milagros, señales, prodigios y hermosas enseñanzas, fue a la cruz del Calvario para poder ir a hacer la más grande obra de reconciliar al hombre con Dios. Y ahora vemos este clamor de salvación. Por todo esto, por esta obra de gracia en el corazón de este hombre, él pudo clamar la salvación que tan solo se encuentra en nuestro Señor. Versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué cambio! ¡Qué maravilloso cambio! ¡Qué obra de gracia en este hombre! De la burla, del menosprecio, de la violencia, ahora clamando el perdón, clamando la misericordia, clamando la bondad del único que podía darle salvación y vida eterna. Así que en ese momento, en ese punto, a minutos de morir, lo más importante, lo único que le interesaba era ser aceptado por Cristo. La fe de este ladrón era una fe realmente notable. Ya no podía confiar en sí mismo, no podía confiar en ceremonias, no había nada que hacer por él ahí, no podía bautizarse, no podía hacer una comunión, no podía hacer ningún tipo de rito. Él entendió que nada de eso podía añadirle algo, nada de eso podía ayudarle con respecto a su realidad espiritual. Él comprendió que no podía confiar en sí mismo, no había nada que aportar
en aquella terrible condición, estaba inmóvil, estaba colgado. Así que lo único que le quedaba era confiar en Cristo. Porque creyó que aunque pudiera bajar de esa cruz y tuviera una vida diferente, tampoco serviría. Ya no tenía ese clamor de que se salve a sí mismo, si era el Cristo, desciende de esa cruz y sálvanos a nosotros. Ya no era el clamor de ese hombre, porque sabía que aunque aquello ocurriera, aquello no le iba a servir de nada delante del Señor. Ya no había esperanza. A minutos de morir, confió que tan solo Cristo podía darle perdón de pecados y vida eterna. Y este es el clamor, este es el ruego, esta es la petición de salvación que hace este hombre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras tan humildes, palabras tan tiernas, palabras llenas de un deseo de escapar de la ira venidera. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Queridos amigos, a menos que hayamos venido a Cristo de esta manera, rogando por su perdón, rogando por ser recibidos por Él, nunca le habrás conocido realmente. No podemos estar a cuentas con Dios basado en mera religiosidad externa. No podemos estar a cuentas con Dios simplemente con buenos pensamientos o con una vida moral intachable o simplemente por ciertas actitudes religiosas. Si no está Cristo allí, nada de aquello te sirve. Y qué hermosa es la respuesta de nuestro Señor cuando alguien viene reconociendo su realidad, reconociendo que es pecador y confiando en Cristo como el único mediador. Hermosas palabras en el versículo 43 que leíamos al principio. Entonces Jesús le dijo, y esta es la garantía del Evangelio, el que Él viene, Él no le echa fuera. Y qué hermosa es esta historia, porque a un terrible pecador, minutos antes de morir, el Señor ha salvado. Y qué bendición tienes tú, querido amigo, de que el Señor, tal vez en el vigor de tu juventud, ha preparado los medios y las circunstancias para que una vez tras otra puedas escuchar el Evangelio, puedas escuchar acerca de Cristo y de todo lo que Él hizo en favor de pecadores, puedas conocer, puedas saber cómo es que debemos acercarnos a Dios, cómo debemos venir delante de Él, cuáles son las palabras que debemos pronunciar, no de manera literal o de memoria, sino estas palabras de arrepentimiento, de dolor por nuestro pecado delante del Señor. Venir delante de Él confiando en Cristo, el único mediador, el único Salvador, el único que puede darnos comunión con Dios. ¡Qué bendición! Que el Señor te permita hoy escuchar el Evangelio una vez más, para que podamos comprender que a no ser que hayas venido a Cristo de esta manera, nunca la habrás conocido realmente. Insisto, aquí está la garantía del Evangelio. El que Él viene no le echa fuera, y aquí lo dice de una manera tan tierna. De cierto te digo. Piensa en ese ladrón, en ese malhechor en la cruz, sin esperanza, sin ningún tipo de posibilidad de salir de allí, reconociendo su incapacidad. Escucha estas palabras de salvación. De cierto te digo, esto es certeza, esto es veraz, esto es seguro, esto no tiene lugar a dudas, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor en estas palabras echa por tierra la salvación por ceremonias, echa por tierra la salvación por un pedigrí teológico, por años tal vez de ir mejorando hasta llegar a un lugar, a una estatura, a un nivel que nos garantice la salvación. No. A todo aquel que viene delante del Señor, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Él, en ese momento hay garantía de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta era la promesa más valiosa que este ladrón podía escuchar. Era lo más valioso, no había nada como esto, porque era lo único que podía llevar consigo a la eternidad. Y el hombre se esfuerza, viviendo aparte de Dios, autónomo de Dios, en lograr múltiples cosas. No me refiero solamente a lo material, sino a aspectos personales. Pero queridos amigos, al partir de esta tierra nada llevarás.
todo tu conocimiento, tus grados académicos, tu trabajo, tus logros. Nada vas a llevar. Nada de eso va a acompañarte. Te lo pueden poner en el ataúd para que vaya a la tierra, pero se va a pudrir con el paso de los años. No hay ningún valor en ello. Algunas cosas podrán durar más allí bajo tierra, pero van a pasar los años y se van a pudrir completamente. Pero este hombre ahora tenía todo lo necesario para ir a la eternidad. Este hombre había sido aceptado por Cristo porque vino con fe. Y una vez más, el que tiene a Cristo lo tiene absolutamente todo. Así que, queridos amigos, debemos acercarnos al Salvador tal como lo hizo este hombre. Fue una obra de gracia inesperada. Tal vez nadie lo hubiera imaginado, pero allí el Señor muestra su gracia. Y hoy también nos llama a cada uno de ustedes para que comprendan cómo debes acercarte al Salvador, tal como lo hizo este hombre. Olvida tu propia justicia. Humíllate delante del Señor, reconoce que eres incapaz de salvarte a ti mismo. Y tomarás tus propias palabras y le dirás al Señor: Señor, aquí está mi alma, no tengo nada que hacer. Y si he de ser salvo es por tu obra, así que acuérdate de mí. No tengo nada que ofrecer, ningún mérito que traer. Señor, acuérdate de mí, aquí está mi vida, aquí está lo que soy. Esto ha dominado mi ser durante toda mi vida, pero ahora sé que Cristo murió en la cruz del Calvario para que pueda obtener perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Y vino a este mundo para que todos los que vengan a Él con seguridad puedan alcanzar salvación y puedan ahora en esta vida, en este mundo, tener un ancla firme, sabiendo que estarán seguros con Cristo por la eternidad. Termino leyendo el versículo número 43. La gracia del Señor mostrada de una manera inesperada en favor de un hombre que a los ojos de la sociedad nada merecía. Pero una vez más, queridos amigos, nadie está lo suficientemente lejos de la gracia de nuestro Dios. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor nos ayude a todos.